Buenos días a todos. Como presidenta del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera videoconferencia del primer ciclo de Matemáticas Educativa, a todas las salas conectadas a través del sistema de videoconferencia, así como a los que nos acompañan a través de las transmisiones en vivo por streaming y por la plataforma de CUDI. Agradecer también a nombre de CUDI a los ponentes por su valiosa participación en este día virtual de la comunidad de matemáticas, que tiene dos fines. El primero es promover la investigación y aplicaciones actuales desarrolladas por instituciones de educación media superior y superior, y la segunda es promover la formación de una red de matemáticas educativa formada por las instituciones miembros de CUDI. Por lo cual, pues cedo la palabra al doctor René Luna, coordinador de esta comunidad, para dar inicio a este ciclo y a esta conferencia, y esperemos que sea productivo para todos ustedes, que sabemos que será productivo. Buenos días a todos. Entonces, bueno, ya prácticamente es la introducción, entonces pues podemos dar inicio a la primera presentación. La primera presentación es a cargo del doctor Carlos Rondero Guerrero y nos va a hablar, sus pláticas lleva como título La articulación de saberes matemáticos, el caso de la promediación. Entonces, bueno, sin más preámbulo, nos quedamos con el doctor Carlos Rondero. Muchas gracias, René. Entonces, la presentación es eso, ya René la mencionó, la articulación de saberes matemáticos. Había puesto el caso de los promedios, pero lo amplío un poquito más y vamos a ir comentando sobre la marcha, ¿no? ¿Me están tomando bien los sonidos y todo lo demás? ¿Sí se alcanza a oír bien? ¿Bien? Sí, te estamos escuchando bien, Carlos. Muy bien. Gracias. Entonces, entrando ya al tema sobre la articulación de los saberes matemáticos. Este es un tema que lo he venido trabajando durante ya un buen número de años, ¿no? Y he encontrado una serie de elementos que me parecen a mí muy, muy interesantes. Ha habido por ahí, hay un par de publicaciones mías, ¿no? Pero el tema es la articulación de saberes que conlleva lo que le llamo yo el compromiso por parte de los profesores de mostrar a los estudiantes las diferentes formas en que los saberes están interrelacionados. Eso puede a su vez propiciar una ampliación de significados conceptuales. Ocurre con mucha frecuencia este fenómeno que es, digamos, por contraposición, el fenómeno de la desarticulación de saberes matemáticos. En la mayoría de los cursos de matemáticas pareciera que los profesores presentan los saberes en una forma muy desarticulada, pero eso también se manifiesta en los programas de estudio y yo diría que en ocasiones hasta en los libros de texto. De tal manera que, viendo e identificando este fenómeno de la desarticulación de saberes, yo me voy a buscar qué hacer para propiciar lo contrario, en este caso, la articulación de los saberes matemáticos. Un elemento interesante es el que está aquí en esta otra diapositiva, ¿no? Que yo digo que la articulación conceptual de los saberes matemáticos permite ver la importancia, entre otros aspectos, porque hay muchos más, la importancia del todo y las partes. Este juego, esta interrelación del todo y las partes, es hasta filosóficamente, ha sido discutido y sigue siendo discutido en muchas posiciones filosóficas por diferentes autores. Pero aquí, en concreto, yo lo ubico en el sentido de darle un significado a cada una de las partes que integran el todo, pero también de una u otra manera adentrarse a ver las implicaciones de cada una de las partes. Si entendemos o si vamos mostrando a los estudiantes, o trabajamos con diferentes objetos matemáticos, con diferentes conceptos, vamos mostrándoles a los estudiantes cómo está jugando, cómo se interrelaciona el todo, y vamos desglosando las partes, ¿no? Identificando los significados que eso lleva,
puede a su vez propiciar esto los aprendizajes de los estudiantes. Además, se intenta hacer explícitas esas interrelaciones entre diferentes conceptos y entre las posibles aplicaciones. Pero la articulación de saberes va a profundizar sobre una determinada asignatura, qué es lo que está ocurriendo, cómo poner en interjuego los diferentes significados y cómo podemos entre diferentes asignaturas de matemáticas también preocuparnos por esa articulación. Pero sin dejar de lado las asignaturas de un mismo nivel educativo, y yo voy más allá también entre los diferentes niveles educativos. Porque, por ejemplo, un caso típico es el de los estudiantes que pasan por secundaria y bachillerato, llegan a nivel universitario. Al rato vamos a hablar de una investigación que estamos haciendo sobre el precálculo, y resulta que la gran mayoría de sus saberes matemáticos están terriblemente desarticulados de parte de los estudiantes. De manera tal que eso se vuelve un obstáculo muy fuerte cuando se quiere aprender otras cosas de matemáticas, y esos saberes están muy poco relacionados, y los estudiantes, porque así ha ocurrido, que sus profesores de secundaria y bachillerato no les han dicho, no les han hecho explícitos algunos elementos de articulación conceptual, por decir algo, entre, digamos, las cuestiones de álgebra con algunas cuestiones de geometría analítica o quizás también de cálculo. Hemos trabajado algunos ejes de articulación de los saberes matemáticos: la diferencia de cuadrados, la media aritmética, el teorema de Pitágoras, la progresión aritmética, la progresión geométrica, entre otros. Hoy me voy a referir concretamente a algunos elementos, unos pocos elementos, de la diferencia de cuadrados y también de la media aritmética. De tal manera que voy a tratar de ilustrar cómo, en particular con esos dos ejes de articulación, cómo se van mostrando, van apareciendo en diferentes momentos. Bueno, por supuesto, habría mucho más que decir, pero aquí solamente puse, me parece, algunos elementos más significativos al respecto de la diferencia de cuadrados y de la media aritmética. La diferencia de cuadrados, como usualmente lo trabaja el profesor desde secundaria, dice simplemente es el producto de los binomios conjugados, ¿no? Muchas veces ni siquiera se hace referencia a elementos de tipo gráfico o elementos de tipo numérico. Por ejemplo, en algún momento hicimos una investigación con estudiantes de preparatoria y les decíamos, oye, ¿puedes decirnos si b cuadrada menos a cuadrada, que es b menos a por b más a, lo puedes poner numéricamente? Y muchos estudiantes, hicimos entrevistas y demás, nos decían que sí, que nunca lo habían visto numéricamente, ¿no? Pero que bueno, lo podían hacer. Y ya cuando después se les pregunta, oye, ¿y eso qué significado tiene para ti? Pues difícilmente pueden decir algo, ¿no? La primera argumentación de ellos es que nunca han visto la parte numérica. Y cuando se les busca identificar algo de tipo geométrico, pues tampoco lo pueden hacer. Pero bueno, pasando de la diferencia de cuadrados, la diferencia de cuadrados, aquí falta un paréntesis, pero es b cuadrada, sería b cuadrada menos a cuadrada sobre 2. Eso le llamaríamos la semidiferencia de cuadrados, ¿no? Obviamente, en general, en secundaria y en significado diferente, dado que podemos verlo como b menos a por a más b sobre 2. Y a más b sobre 2 ya tiene, y lo vamos a mencionar más adelante, pues tiene el significado de un valor promedial, es decir, en este caso, una media aritmética. Ahora bien, resulta que
ya cuando trabajamos como una semidiferencia de cuadrados, ya podemos asociar, y es lo que vamos a presentar más adelante, podemos ver esto como el área de un trapecio. Entonces ya dejamos solamente la restricción, digamos que de carácter algebraico, y nos vamos a pasar a otra representación que sería la representación gráfica, pero concretamente referida al área de un trapecio. Y más adelante también mostraremos que esto está relacionado a la semidiferencia de cuadrados con la integral definida de una función, que es la función f de x igual a x. Esto es lo que, en principio, al menos esto debiera aparecer en secundaria, es decir, y en bachillerato, de alguna manera también con una cierta ganancia cognitiva, ¿no? Debería de aparecer al menos que la diferencia de cuadrados se puede representar o tiene una representación equivalente al área de un rectángulo de base b menos a y de altura b más a. Eso es lo mínimo que debiera aparecer, insisto, en secundaria y en bachillerato también a otro nivel, ¿no? Bueno, pues esto, pocas veces los profesores en los libros de texto hacen referencia a eso, que es algo tan simple, tan elemental, pero al mismo tiempo tan significativo. Ahora, ya ubicados en la semidiferencia de cuadrados, lo que hace rato lo expresé de esta manera, pues ahora podemos ver que no solamente es el área del rectángulo de base b menos a y altura a más b, que es el caso del rectángulo de la diferencia de cuadrados normal. Ahora en la semidiferencia de cuadrados va a aparecer un trapecio que tiene base b menos a y las dos alturas correspondientes serían a y b. Pero este trapecio podemos ahora identificar que tiene evidentemente la misma base, un rectángulo que tiene la misma base, por la altura, que es a más b sobre 2, y que ya entonces estamos encontrando el área del trapecio como el área de un rectángulo equivalente de base, la misma base b menos a, pero ahora la altura es a más b sobre 2, es la altura promedio. Es decir, el área del trapecio se puede expresar como la semidiferencia de cuadrados, b cuadrada menos a cuadrada sobre 2. A su vez, identificada geométricamente, como ya lo expliqué, ¿no? El rectángulo, esto tiene un significado muy importante, lo veremos un poco más adelante, cuando estamos hablando ya de el rectángulo de área equivalente al trapecio. Cuando ya estamos haciendo un amplio tránsito, ¿no?, hacia el cálculo, ¿no?, hacia la integral definida, entonces resulta que ahora tenemos la integral definida de x de a a b, como sabemos es b cuadrada menos a cuadrada, pero ahora ya el área correspondiente, no hice la figura correspondiente, pero el área correspondiente precisamente es el área del trapecio que tiene base b menos a y de altura, la altura promedio a más b sobre 2, la altura de los promedios, el promedio de las alturas. Y quise poner que entonces aquí ya empieza a tener presencia la diferencia de cuadrados, estrictamente hablando, la semidiferencia de cuadrados. Pero cuando pasamos, cosa que no tengo todo el desarrollo aquí por obviedad de tiempo, ¿no?, pero cuando pasamos, por ejemplo, a la integral definida de x cuadrada, ahora sabemos que el resultado es una semidiferencia, aquí me equivoqué, perdón, este es entre 3, perdón, aquí es b cúbica menos a cúbica entre 3, ¿no? Es digamos, una diferencia de cubos entre 3, pero que a su vez, como sabemos, eso puede factorizarse
como B menos A, que es el tamaño de la base, por A cuadrada más AB más B cuadrada sobre 3, que posteriormente lo vamos a identificar como un valor también significativo. Ahora no lo digo explícitamente, ¿no? Pero tiene un valor significativo. Entonces ahora la integral definida de x cuadrada está apareciendo como una diferencia de cubos, aquí me equivoqué, perdón, sobre 3, y de tal manera que aparece un patrón que también es significativo, ¿no? Que en el caso de la integral de x es la semidiferencia de cuadrados, en el caso de x cuadrada, la diferencia de cubos entre 3, y representada también de esa manera. Hay que hacer notar que en ambos casos, como parte del patrón de comportamiento, la base siempre es B menos A, por supuesto, y tenemos curiosamente una altura promedio en el caso de x, que es A más B sobre 2, y habrá que ver si este otro valor tiene o no algún significado de altura promedio. Entonces, el gran salto es pasar de la diferencia de cuadrados, la articulación va relacionándose, va haciéndose explícita, la diferencia de cuadrados, la semidiferencia de cuadrados, y finalmente su presencia en el cálculo, en este caso el cálculo de las integrales definidas. Un elemento que digamos que circunda también, o que está interrelacionado con la propia articulación de saberes, no quise dejar de decir esto, me parece que es importante porque a veces se deja de lado la presencia y participación del lenguaje matemático, ¿no? Me parece que hay mucho que estudiar sobre el lenguaje matemático que ocupa un profesor de matemáticas en los diferentes niveles educativos. ¿Qué pone en juego el profesor de matemáticas? Si pone en juego su argumentación, qué tipo de argumentación trabaja, qué tan coherente es su argumentación o su propio lenguaje matemático, qué tan consistente, si involucra o no elementos de articulación, si involucra o no las representaciones semióticas, en fin, qué argumentos y cómo el profesor establece ese lenguaje matemático con los estudiantes. Se involucra también aspectos que tienen que ver con la consistencia en la notación, se involucra aspectos que tienen que ver con ¿cómo se llama? Con convenciones matemáticas y, en fin, otros aspectos a tomar. Entonces, yo digo que el discurso empleado en el aula por parte del profesor tiene que ser coherente y consistente, ¿no? El lenguaje matemático en ocasiones es una barrera para el aprendizaje de los estudiantes, debido precisamente a requerimientos y convenciones específicas que el estudiante tiene que entender que son absolutamente necesarias para expresar en forma adecuada los diferentes conceptos matemáticos. De tal manera que en la medida que el profesor involucra estos aspectos, entre otros, en esa medida un estudiante puede participar mejor en el discurso matemático con el afán de mejorar a su vez sus procesos de aprendizaje. Y a su vez me parece a mí que esto potencia en parte sus competencias matemáticas. En el discurso matemático, no voy a abundar mucho en eso, digo que se requiere estructurar ese discurso matemático argumentativo del que hablaba hace rato, que propicie precisamente el interés de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, cosa que sabemos bien que es un problema muy grave, puesto que en ocasiones los estudiantes, pues con mucha frecuencia, no acaban de entender o de interesarse por aprender matemáticas, ¿no? Dentro de los muchos tipos de argumentos que podemos poner en el escenario didáctico, pues sabemos, son los argumentos de carácter numérico, algebraico, lógicos y variacionales. Pero yo diría que aparte de estos, un elemento
conceptual que los engloba es precisamente el de la articulación. Si voy a argumentar, voy a involucrar aspectos de argumentación numérica o algebraica, pues tengo que ver también cómo de una u otra manera los pongo en juego de manera articulada, igual que la parte variacional. Si solamente pongo en juego esos argumentos y no me preocupo por su articulación, para los estudiantes pues les puede parecer poco significativo y poco atractivo también en muchas ocasiones. René, me paro un momento por si, no sé si los colegas hubiera alguna pregunta o me sigo. ¿Tú me dices, René? Acabo de revisar en la plataforma y momentáneamente no tenemos preguntas todavía, Carlos. No, bueno, entonces me sigo. Entonces, gracias, René. Sí. Por último, respecto a los aspectos del lenguaje, ¿no? Los estudiantes necesitan apropiarse de ese lenguaje matemático para que puedan expresarse, pero eso lo tienen que entender, ¿no? Recuerdo un detalle que es bien importante. Nuestros estudiantes están llegando con un lenguaje coloquial terriblemente limitado. Y los estamos queriendo invitar, cuando les enseñamos matemáticas, a que se adentren en el lenguaje matemático, que en muchas ocasiones les es muy ajeno y además, dadas las limitaciones de su lenguaje coloquial, pues ahora esas limitaciones también se van a ver expresadas en gran medida en el propio lenguaje matemático. Sin embargo, hay que irlos convenciendo de que es fundamental para ellos ir adentrándose, además de ampliar su lenguaje coloquial, deben ir ampliando y mejorando su lenguaje matemático para tratar de tener un mejor desempeño en matemáticas. Entre otras cosas, como sabemos, los registros matemáticos son formas de expresión. En el aprendizaje de las matemáticas, como ya lo he estado señalando varias veces, tiene relevancia la articulación de los saberes, entre otras cosas para transitar también entre los registros numérico, gráfico y algebraico. Y una vez más, para mí resulta muy preocupante la formación de profesores, ¿no? Y en la formación de profesores hay que incorporar muchos de estos elementos de los que estoy mencionando, ¿no? De tal manera que el rol del profesor tiene que cambiar, o los diferentes roles que el profesor juega tienen que cambiar para, entre otras cosas, mediar entre el lenguaje matemático y el lenguaje coloquial que usan los estudiantes. Y buscar también que la articulación de los saberes propicie esa transición. O sea, por decir algo, si nos pasamos de la diferencia de cuadrados a la semidiferencia de cuadrados, hay que hacerles ver que ese tránsito, que podemos jugar con lo numérico, con lo gráfico y con lo algebraico, ese tránsito va a ser muy importante para que entiendan muchas otras cosas de matemáticas y que no se puede quedar solamente en un simple significado o en un simple manejo operativo, como a veces los estudiantes quieren ver la matemática, como sabemos también, un manejo solamente operativo. Muy bien. En cuanto a los aspectos también de articulación del pensamiento matemático, pues hay que poner en juego el pensamiento numérico, el geométrico, el algebraico, el lógico, el variacional y el proverbial, tratando de irles mostrando a los estudiantes cómo la articulación de estos diferentes tipos de pensamiento a su vez les propician el desarrollo de un pensamiento analítico, de un pensamiento crítico, de un pensamiento que les va a servir para muchas cosas en su desarrollo profesional o aún en su vida diaria, el que sean individuos con un pensamiento crítico y analítico que de una u otra manera están interviniendo estos diferentes tipos de pensamiento, pero otra vez debe de propiciarse la articulación de los mismos. Y bueno, el otro eje
el otro eje de articulación que había mencionado al principio es el de la media aritmética. Y hago la observación siguiente. Usualmente nos referimos a la media aritmética de dos valores como el simple hecho de sumarlos y dividirlos. En este caso son 2, los sumamos los 2 y dividimos entre 2. Son 3, sumamos los 3, dividimos entre 3, n se suma y se divide entre n. Pero poco significado se le da a qué hay detrás de la media aritmética. No hice una diapositiva muy explícita al respecto, pero sí puedo decir que aquí, desde mi punto de vista, interviene algo que es muy importante, que es un rescate epistemológico que yo hice de Arquímedes, que es el exceso y el defecto. Si A está a la izquierda de B, X menos A es un exceso y X menos B es un defecto. De tal manera que hay que equiparar el exceso X menos A con el defecto que es X menos B, y esa equiparación nos lleva a un valor cero. Estamos igualando el exceso y el defecto. De tal manera que entonces, cuando encontramos la media aritmética de esos dos valores, se está buscando la equiparación del exceso y el defecto. Entonces, de ahí desprendemos de X más A más X menos B igual a 0. Esta del exceso y el defecto es un rescate epistemológico que me parece fundamental y que lo podemos entonces trasladar a cuando hay más de dos valores, n valores, pero siempre manejando el exceso y el defecto, y ya después desprender la llamada e inapropiadamente, desde mi punto de vista, fórmula para calcular las medias aritméticas, que es una forma de promedio. Y también hay que insistirle por qué a los estudiantes, por qué es un promedio, ¿no? Y toda la significación que hay detrás de un promedio y por qué es indispensable. Por ejemplo, la suma de números impares, que hay de 1 a 3 menos A, de manera que su medio ver por la aritmética de 2 y caso poder ocupar el resultado que se tiene en la media aritmética o en la progresión aritmética, que la suma es a su vez el promedio de los extremos, en este caso de 1 y de 2n menos 1, de tal manera que 1 más 2n menos 1 nos da 2n entre 2 igual a n. Esta suma nos dice también que la media aritmética de 1 hasta 2n menos 1, hay que dividirlo por supuesto entre n, esa media aritmética es igual a n, y de tal manera que la suma de los impares, si no me equivoqué por ahí en alguna otra cosa, la suma de los impares es igual a n cuadrada. Si por ejemplo 1 más 3 sería 2 al cuadrado, ¿no? 1 más 3 más 5 sería 9, que es 3 al cuadrado. Este es un ejemplo simple de cómo se va articulando también el promedio y cómo va apareciendo en diferentes momentos. Aquí estaríamos hablando particularmente de la suma de números impares, ¿no? Pero por supuesto puede aparecer la media aritmética del promedio en muchos otros momentos. Precisamente también dando referencia a otras formas de promedio, que también hay que presentarlas, y las presentado en forma articulada, está la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. Curiosamente, me he dado cuenta que la que más aparece, como sabemos, es la media aritmética, pero la media geométrica y la media armónica aparecen poco en la didáctica. Bueno, por decir algo, en secundaria y en bachillerato, pues prácticamente no aparecen la media geométrica y la media armónica, y
en otros momentos, en algunos otros cursos de nivel universitario, podrán aparecer por ahí una que otra vez, por ejemplo, en estadística o en algún otro lugar, pero muy, muy poco. Y de tal manera que hay mucho que aprovechar, mucho que explotar del cálculo de diferentes tipos de medias, ¿no? Por ejemplo, yo encontré un método de cálculo muy interesante para raíces de 2, raíz de 3, etcétera, donde se combinan la media armónica con la media geométrica o la media geométrica con la media aritmética, y trae elementos muy interesantes para mostrarles a los estudiantes la importancia del promedio y cómo puede aparecer en diferentes momentos, ¿no? Por supuesto, la relación G igual a raíz de X por H es una relación muy significativa que precisamente nos busca relacionar o nos relaciona los tres tipos de media, la geométrica con la aritmética y la armónica. Pero insisto, muchos de estos elementos están o aparecen muy poco en la matemática o no se les ve todo su potencial conceptual que sería muy interesante poner en juego y que nos lleva siempre bajo la idea de la articulación. Y ahora, dando un salto considerable, que ya habíamos manifestado, expresado esto, ¿no? Ahora resulta que ya había dicho algo al respecto, había dado un avance de la integral definida de x cuadrada, se puede extender, pero ahora el giro que le doy es que una vez más aquí aparece en la integral definida de x la semidiferencia de cuadrados, y ahora aparece b menos a por una media que le llamo m subíndice 1 de AB, que es la simple media aritmética. Pero en este caso, en el caso de x cuadrada, que aquí vuelve a ver el error que debe ser dividido entre 3, b cúbica menos a cúbica entre 3, aparece ahora b menos a por a cuadrada más ab más b cuadrada sobre 3. Y como nos podemos dar cuenta, a cuadrada más ab más b cuadrada sobre 3 es también, o la podemos identificar como una media aritmética de a a b, pero son las potencias cuadradas de a y b. O sea, por eso aparece a cuadrada, aparece b cuadrada y el producto ab. De tal manera que esta es una media aritmética, y de grado 2, la de arriba, es una media aritmética de grado 1, y esto nos lleva a lo que finalmente yo he identificado que puede llamársele precisamente la media potenciada. Entonces, la media potenciada es una media aritmética de potencias. La de grado 1, pues es la simple media aritmética, las potencias de A y B de grado 1. La de grado 2, las potencias, como ya mencioné, de grado 2 de A, que es A cuadrada, B cuadrada y AB. Y se puede generalizar a la potencia, a la media potenciada de grado K. Aquí no puse, bueno, aquí está la expresión MK de AB, sería 1 sobre K más 1, la sumatoria desde n igual a 0 a K, de AK menos B, B a la N, y de tal manera que entonces la integral de x a la K de AB queda expresada una vez más como B menos A, pero ahora por esta media potenciada MK de AB, que son las potencias K de A y B, y donde esa media potenciada es una altura promedio. De tal manera que la integral definida siempre puede ser, siempre esa área es equivalente a un rectángulo de base B menos A y de altura promedio la media potenciada. En el caso específico de la integral de 0 a A, de x a la K, como sabemos es A a la K más 1 entre K más 1, pero lo puedo volver a ver como A por A a la K sobre K más 1, donde la base es A y la altura promedio es A a la K sobre K más 1. Ya cuando esto se trabaja didácticamente, esto quiero hacer un paréntesis para ampliar un poco ese elemento, cuando empezamos a ocupar esto didácticamente,
estamos involucrando otros elementos, más allá de los aspectos matemáticos, o aparte de los aspectos matemáticos, o de los desarrollos mismos, estamos involucrando otros elementos, como el que acabo de mencionar, que siempre está apareciendo en este tipo de integrales definidas, un rectángulo de área equivalente al área bajo la curva, ¿no? Y esto empieza aparte de ser más atractivo para los estudiantes, empieza a también, de una u otra manera, articularse elementos, digamos, algebraicos, ¿no? Muchas veces a los estudiantes pasan desapercibidos, por ejemplo, la diferencia de cubos. La diferencia de cubos, la simple factorización, como ya sabemos, disculpen una vez más que aquí no dividí sobre 3, la diferencia de cubos, más allá de la factorización típica, no tiene aparentemente ningún otro significado. Cuando hacemos este tipo de operaciones ya le vamos dando otros significados, por supuesto, pero además en forma articulada. Entonces, esto son algunos casos donde el promedio es un elemento de articulación también entre diferentes áreas de la matemática o entre diferentes temas, y que no se queda, por supuesto, solamente restringido a la parte aritmética o a la parte algebraica, sino va y trasciende también al cálculo y en otras áreas de la matemática. Pues casi para terminar, Carlos, tendríamos... Sí, bueno, te interrumpo tantito. Hay una pregunta aquí en la plataforma. Bueno, sí, te la digo no. una vez porque tal vez puedas pasar un poquito de tema y a lo mejor está relacionada. Te la leo. Sí. Dice, ¿cómo puede articularse esta perspectiva, entre paréntesis, que me parece orientada a la comprensión, con la tendencia hacia la enseñanza-aprendizaje basado en competencias? Sí, gracias por la pregunta. Sí, hemos hecho y desarrollamos una investigación donde pudimos involucrar algunos elementos de competencias matemáticas, ¿no? Particularmente involucramos la competencia matemática, las competencias de pensar y razonar, argumentar y modelar. Y vimos que cuando sigamos que las competencias estas, por cierto, un comentario antes, ¿no? Que muchas veces los profesores de secundaria y bachillerato poco saben de esas competencias matemáticas, ¿no? Saben de competencias educativas genéricas, pero poco de las competencias matemáticas. Y nos dimos cuenta que, aparte de este elemento, hacía falta no solamente manejar por separado también algunas de estas competencias, como las que acabo de mencionar, sino además irlos dando en forma articulada. Por ejemplo, si voy a manejar alguna argumentación de carácter numérico, geométrico o de otra índole, pues hay que ver también cómo y de una u otra manera esos elementos se pueden articular en términos de que darle cierta preponderancia a un argumento sobre otro dependiendo del tema que estamos tratando. Pero lo que es inadecuado es solamente involucrar, por ejemplo, alguna competencia matemática o alguna competencia educativa sin involucrar aspectos de articulación, es decir, hacer cada que sea posible en forma más adecuada y más explícita esa articulación, para que, insisto una vez más, sea más atractivo para los estudiantes, para los propios aprendizajes, pero también para que el profesor tenga más elementos conceptuales que los ponga en juego en su discurso matemático. Esa es más o menos la respuesta, René, que podría yo dar. Ok, si hay algún otro comentario, yo te lo comunico, Carlos. Gracias. Sí, prácticamente para terminar, esta es la última diapositiva. En esta perspectiva que hemos trabajado o que estamos trabajando nosotros, en particular en lo que corresponde a la formación de profesores, decimos que es necesaria la incorporación de elementos conceptuales tales como el lenguaje matemático, algunos de los aspectos que ya mencioné brevemente, y la propia articulación de los saberes. Además,
incorporaría lo que me estaban preguntando, específicamente pondríamos en juego elementos de las competencias matemáticas, como algunas de las que ya mencioné, pensar y razonar, argumentar, modelar, comunicar, en fin, incluyendo también, ¿por qué no?, y de manera preponderante también la resolución de problemas. Aisladamente estas competencias, aisladamente el lenguaje matemático, sin una adecuada articulación, se queda en un nivel muy limitado. Si propiciamos de manera más amplia la instalación del lenguaje matemático, la incorporación de competencias matemáticas y todo eso vamos explicitando los elementos de articulación de los saberes matemáticos, todo esto en términos generales propicia, primero, de manera importante, nuevas perspectivas en la formación de profesores. Y después, eso tiene que tener incidencia en la práctica educativa del profesor para transitar hacia el hecho de propiciar los aprendizajes en los estudiantes. Eso sería todo respecto a mi parte. Si hubiera algunas preguntas, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Si alguien tiene alguna pregunta, los que están conectados vía Scopia o los que están conectados vía videoconferencia, o en caso de los que están conectados o que están siguiendo la videoconferencia por streaming, pueden hacer sus preguntas mediante el chat. Bueno, de cualquier forma, pueden dejar sus preguntas en el transcurso del día en el chat y yo se las comunicaré al doctor Carlos para que las considere, que las tome en cuenta. Un comentario de Adelante. Hola Carlos, César Cristóbal de acá de la Universidad. Pues, hola, mi estimado Cristóbal, mucho gusto saludarte. Igualmente, interesante la ponencia con esto de las articulaciones, efectivamente es algo que debe haber, creo que el punto de vista, esto de verlo como un sistema, o sea, una forma sistémica, integrada, sí, efectivamente tiene que permitirnos ver todos esos aspectos, esas diferentes dimensiones que toman los conceptos y las habilidades y la Si no se ven desde esa perspectiva, creo que solamente estamos tocando hasta que lo señalaste. Incluso esto de las diferentes formas de representación e interpretación, porque ahora podríamos tener que desarrollar ese conocimiento más integrado que nos permita escribir, que nos permita explicar otras situaciones, ¿sí? Y comunicarlas también. En el sentido de que pues toca una de las dimensiones, efectivamente, el lenguaje de las matemáticas, y no solamente la articulación de las formas en cómo comunicamos, interpretamos esos aspectos. Porque todos ellos son que van a formar ese conjunto de habilidades, bueno, las competencias, ¿no? Muy bien, pues, gusto en escucharte, intervenir. Sí. Adelante. Tengo una pregunta. En algún momento nos hablabas sobre el convencimiento hacia los estudiantes para dejar ese lenguaje coloquial y que empezara a caminar hacia lo que es la formalización y un lenguaje matemático. La pregunta es, ¿cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cuál es el rol que adquiere el profesor? ¿Cómo hacen y qué han logrado para que el estudiante empiece a articular estos contenidos? Si son únicamente actividades o problemas de este tipo matemáticos o hay otro tipo de problemas que ustedes han estado desarrollando dentro de este proyecto, por llamarlo de esta manera. Sí, gracias. Bueno, les comento, lo que hemos estado haciendo es, bueno, en la práctica educativa de algunos de nosotros estamos como todo el tiempo preocupados por buscar mostrarles a los estudiantes esta articulación.
cosa que no es evidentemente nada fácil por la formación previa que tienen ellos, ¿no? Pero también hemos abundado sobre, hace rato lo comenté brevemente, sobre la investigación en respecto a la formación de profesores, y resulta entonces que ante esta situación nosotros elaboramos algunos materiales didácticos que los incorporamos en un libro que sacamos como resultado del trabajo de investigación, que le llamamos al libro la formación, se llama, permíteme, déjame, el término exactamente, aquí está arriba. La formación de profesores en competencias matemáticas se llama. La formación de profesores en competencias matemáticas. No sé si se alcanza a ver este libro, ¿no? Sí se alcanza a ver, ¿no? Y ahí involucramos algunos de estos aspectos que estamos comentando, como eso que ya mencionamos, todo lo que gira mucho alrededor de la articulación de saberes, el diseño mínimo de las actividades, involucramos algunos aspectos de competencias matemáticas y, por supuesto, también cuestiones de representaciones, de tránsito de representaciones. De tal manera que esto lo entresacamos de muchos cursos que dimos a profesores de matemáticas de secundaria y bachillerato, pero les mostrábamos también particularmente cómo y de qué manera, algunos elementos, por supuesto, no es posible todo, de cómo transitar entre la secundaria y el bachillerato. Porque ocurre en la práctica que los profesores de secundaria poco saben de lo que se hace en bachillerato y los profesores de bachillerato poco saben de lo que se hace y al mismo tiempo poco de lo que se trabaja en el nivel universitario. Y entonces, ahí hay propuestas en concreto de actividades, de situaciones de aprendizaje acerca de cómo manejar estos aspectos que hemos mencionado. Yo creo, aparte, que hay mucho que hacer al respecto de cómo ir explicitando los elementos de articulación conceptual de los saberes matemáticos. Y mucho que hacer sobre el diseño de materiales didácticos que no solamente, que en primera instancia involucren a la formación de profesores, de secundaria, de bachillerato y hasta de nivel universitario. Pero por el otro lado, materiales que en específico aterricen para que los estudiantes tengan una visión un tanto diferente, porque decía también hace un rato que las características de los estudiantes que nos están llegando a nivel universitario son terriblemente limitativas, su pensamiento es muy elemental y poco pueden decir algo más muy poco pueden decir acerca de otros significados que puedan estar trabajando más allá de la parte solamente, ¿cómo se llama? Puramente de manipulación o algorítmica. Entonces, contravenir esa tendencia de pensamiento tan elemental es muy, muy difícil. Ahora, mi colega, el doctor Juan Alberto Acosta, en la siguiente plática va a hablar de un proyecto de investigación que estamos realizando junto con el precálculo, un curso de precálculo que te estamos impulsando, que se está llevando a cabo aquí en la universidad, de tal manera que nosotros estamos diciendo, hay que hacer algo para contravenir toda esa situación que se está presentando con los estudiantes. Pero si no tenemos ejes de sustentación teórica, no podemos hacer una propuesta interesante, ya bien sea para los profesores o en un momento dado para los estudiantes, porque sin esos elementos teóricos y metodológicos, ¿cómo podemos hacer una propuesta suficientemente interesante, atractiva y además que logre impactar tanto a los profesores como a los propios estudiantes? Más o menos esa es la perspectiva. No sé si habré respondido adecuadamente. ¿Perdón? Sí.
Bueno, si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario, podemos dar paso a él. ¿No? Bueno, entonces, bueno, agradecemos al doctor Carlos Rondero Guerrero por su participación. Y bueno, daríamos paso al siguiente conferencista, que es el doctor Juan Alberto Acosta Hernández. Y bueno, él nos va a hablar acerca de la vigilancia epistemológica de un curso de precálculo. Bueno, no sé si por mi parte, por ahí. muchísimas gracias. Me despido, muchísimas gracias y esperemos que no sea la primera y última vez, sino que podamos tener otras, ¿cómo se llama? Otros momentos de interrelacionarnos en forma articulada y con una perspectiva de red que a mí me parece muy interesante. Yo creo que podemos todavía, seguramente hacer cosas juntos que sean muy complementarias para cada uno de nosotros. Pues muchísimas gracias, mucho gusto. Saludos a todos y los dejo a un lado de mi colega Juan Alberto Acosta. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo desde esta fría ciudad de Pachuca. Buenas tardes a todos. Hola, Buenas tardes. Okay. El título de la charla es Vigilancia epistemológica de un curso de precálculo. Estamos desarrollando este trabajo el grupo de investigación en didáctica de las matemáticas del área académica de matemáticas y física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Partiendo de la consideración de que toda institución educativa requiere de realizar periódicamente reformas o cambios curriculares cuyo objetivo central es la modificación de los saberes, como lo ha planteado en algún momento Chevalar. Contrastar el envejecimiento de los saberes, es importante realizar un proceso de vigilancia epistemológica con la intención declarada de mantener un control sobre los cambios realizados y no pretender que con la simple puesta en marcha de la reforma es suficiente para mejorar considerablemente el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Este proceso de vigilancia debería de ser una parte integrante de toda reforma educativa institucional. Por lo que aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el año de 2009, se planteó un nuevo modelo educativo aquí en la institución. Fue elaborada por académicos externos e internos. En este diseño se consideraron aspectos teóricos relacionados con el aprendizaje por competencias, ya que el modelo considera a estas como fundamentales. Aunque se declara que este modelo no es por competencias. En la fundamentación, donde se incluyen dimensiones
sociocultural, la dimensión psicopedagógica, epistemológica y profesional. La selección y organización de los contenidos se basa en ejes temáticos y en núcleos de formación. Se plantean de manera explícita el núcleo básico, el núcleo profesional, terminal y de integración y complementario, por medio de asignaturas y por medio de unidades de trabajo. Se sustentan además estrategias del proceso de aprendizaje-enseñanza, enseñanza problemática, aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, métodos expositivos, se declara también lección magistral, estudio de casos, resolución de ejercicios, aprendizaje basado en problemas, contrato de aprendizaje. Se crearon academias disciplinares, horizontales y verticales. Se mencionaron los materiales curriculares, etcétera. Se declararon créditos, se organizaron las academias, los programas institucionales y también en el documento se declararon capítulos referentes a la evaluación y seguimientos curriculares. Pero esto para todas las asignaturas. En el marco de este nuevo modelo curricular, se planteó para las licenciaturas de Ingeniería y Ciencias Exactas, pues un curso de precálculo. Este curso de precálculo tiene un carácter un tanto de ser remedial, donde abarca temas de aritmética, álgebra, trigonometría y funciones. Es decir, se pretende que los alumnos de primer semestre de cada una de las licenciaturas donde se imparte revisen sus saberes sobre estos temas, además de que se refuercen el desarrollo de su pensamiento matemático en lo que se refiere a lo numérico, algebraico y a lo variacional. Todo lo cual tiene la finalidad de preparar a los alumnos en los antecedentes y requisitos conceptuales previos al cálculo, tratando de que su tránsito sea lo menos conflictivo posible. Este curso de precálculo inició en el semestre enero-junio 2013. En 5 licenciaturas se impartieron 13 grupos, como se ve en la diapositiva, a 342 estudiantes en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Planteamos que las instituciones de nivel superior no pueden soslayar el fenómeno que se presenta cuando un estudiante pasa del bachillerato a la universidad. Nos referimos precisamente a que los niveles de exigencia que se dan en los tiempos dedicados y en los hábitos de estudio que en ocasiones les impide aprender adecuadamente. Las universidades y demás instituciones de nivel superior requieren necesariamente atender este problema, así como crear alternativas para intentar superarlo, considerando, por supuesto, la responsabilidad que le atañe a cada uno de los estudiantes.
Una de las razones de la creación de una asignatura de precálculo es precisamente los altos índices de reprobación en los cursos de cálculo de las licenciaturas, sobre todo de ingeniería. A nivel internacional, el precálculo se ha considerado sobre todo como una asignatura de carácter remedial, como una preparación para el estudio del cálculo. En algunos países tiene otras denominaciones como matemáticas preuniversitarias o matemáticas previas al cálculo. Sin embargo, en muchos casos no se aprecia un fundamento teórico explícito. Pareciera ser solo una recopilación de temas estudiados en secundaria o bachillerato, sin que se promueva una verdadera reorganización en donde se tomen en cuenta los conocimientos que ya tienen los propios estudiantes para buscar una adecuada articulación entre los saberes previos y los inherentes al propio cálculo. Con todo ello, el ubicar un curso de precálculo en la currícula de una licenciatura pretende propiciar una ganancia cognitiva y el desarrollo del pensamiento analítico. Esto es, la ganancia cognitiva conlleva diferentes aspectos en donde se incluyen transferencia y adaptación de los saberes a diferentes dominios o tránsito de un pensamiento ingenuo a un pensamiento analítico que se caracteriza por una actitud inquisitiva, crítica y exploratoria que requiere a su vez de una construcción más amplia de significados asociados con el lenguaje matemático y con el manejo y tránsito entre representaciones semióticas, numérica, gráfica y algebraica. Todo ello desde la perspectiva de articular lo más posible los saberes matemáticos dentro de una misma asignatura entre las diferentes en un nivel de los niveles educativos. No sé si hasta este momento hubiera algún comentario, alguna pregunta al señor moderador. Momentáneamente en la plataforma todavía no tenemos nada y en el chat local tampoco. No sé si los que están escuchando directamente por streaming o que están por videoconferencia tengan alguna pregunta. En Quintana Roo todavía no. Ok. Entonces continúo. Por acá todavía no, entonces podemos continuar. Gracias. Respecto a la noósfera, de acuerdo al doctor Rondero, la noósfera educativa consiste en el espacio de interacción de personas y conocimientos acerca del mundo, de la naturaleza, la sociedad, el pensamiento
y los diversos tipos de conocimientos que actúan en los distintos ámbitos en los que ocurre la educación formal, pero también en las prácticas educativas realizadas en espacios sociales en los que la educación se desarrolla informalmente. Ahora, las características, el objeto de estudio de este trabajo de investigación pues es propiamente el curso de precálculo. Se planteó el curso de precálculo en base a las experiencias de los propios profesores. Se planteó y desarrolló en base a las experiencias de los profesores que formaban parte de la Academia de Matemáticas Básicas, de quienes impartían matemáticas en el Instituto de Ciencias Básicas, quienes fueron los que elaboraron el curso de precálculo. El curso de precálculo fue diseñado en 2 unidades. Ahí está planteado. Conceptos fundamentales, la unidad 1. La unidad 2, funciones y desigualdades. Los temas generales de la unidad 1, números reales, operaciones aritméticas, conjuntos y operaciones y trigonometría. Y la unidad 2, funciones y desigualdades, ecuaciones, desigualdades e inecuaciones, concepto de función, dominio, rango, transformaciones de funciones desde el punto de vista analítico y gráfico. Y la bibliografía, que es principalmente el libro Leitol, que es matemáticas previas al cálculo, que ustedes muchos conocen, y el precálculo de Stuart. Pero pues en toda reforma pues no basta solamente el planteamiento de los saberes, sino que también debe de incidir forzosamente sobre los profesores, ¿verdad? Debe de haber un cambio rotundo hacia la formación de profesores, de los materiales didácticos, influir rotundamente sobre los profesores, sobre los materiales didácticos y sobre las maneras de poner en juego dichos saberes en el medio didáctico, no nada más en los programas, ¿no? Todo este tipo de circunstancias pues está también incluyendo en este trabajo de investigación. Y es parte precisamente de esta circunstancia, de este hecho, de la vigilancia epistemológica. Esta vigilancia estamos tratando de tomar información. Estamos datándola. Tiene el propósito de mantener precisamente una crítica y un control sobre los cambios en los saberes y en las prácticas educativas, así como determinar el nivel de ganancia cognitiva que verdaderamente está teniendo el estudiante. Verdaderamente
De acuerdo con Bourgeois y Chevallard, las reformas educativas y los cambios curriculares se producen con la finalidad de revisar y modificar los saberes. Se esperaría que una reforma o una revisión curricular como Bourgeois favoreciera la articulación de los saberes y propiedad de la realización de las prácticas docentes con la finalidad de obtener una ganancia cognitiva para los estudiantes, es decir, lograr una mejora en el aprendizaje. Sin embargo, en la realidad muchas veces esto no ocurre así, ya que tales cambios curriculares solamente implican una reorganización de los contenidos, sin que se lleven a cabo otras modificaciones en el proceso de instrucción. Tal pareciera que la reforma que está sucediendo, por ejemplo, aquí en esta institución, ha implicado solamente una reorganización de los contenidos, sin que haya habido una incidencia profunda en la formación de los propios profesores y que haya incidido notoriamente en los cambios cognitivos profundos en los propios estudiantes. Hasta este momento se han realizado 6 entrevistas a estudiantes, 3 con un muy buen desempeño y 3 con regular desempeño. Y ya se entrevistó a un profesor. El profesor resaltó que dentro de su práctica docente ha intentado poner en juego la articulación de representaciones semióticas en el aula, pero se ha encontrado con el problema de actitudes no tan favorables de parte de los estudiantes. Manifestó que 10 de ellos, por ejemplo, desertaron en el primer mes y tuvo un alto índice de reprobación. Además, manifestó que muchos de los jóvenes han dejado de ser críticos y manifestó una abierta queja sobre las actitudes de los muchachos en la actualidad. También ella, porque es una maestra, manifestó que la noósfera debería de ejercer una vigilancia epistemológica de manera más fehaciente en todo el proceso didáctico, al menos sobre los saberes enseñables. Doctor Rondel. Un comentario. Cuando hablamos de la noósfera, estamos refiriéndonos a cómo lo manejan Rousseau y Chevallard, que a su vez viene de Teilhard de Chardin, es la esfera de los que piensan, ¿no? En este caso, referida a la noósfera, concretamente a la esfera de los que tienen ese compromiso institucional, que es la Academia de Matemáticas Básicas. Esa parte de la noósfera, de una perspectiva que es de la entrevista que hicimos con esta profesora, esa noósfera debiera de ejercer esta vigilancia epistemológica, una que ya nosotros la que
estamos trabajando como un eje fundamental en el desarrollo de la propia investigación. Por otra parte, un comentario muy breve, ¿no? Nosotros estamos considerando que es posible hablar de los diferentes roles que cumple la nota educativa bajo la posible de que hay niveles de la noósfera educativa de escolares de todo. Entonces, de que uno de los elementos importantes al respecto de la noósfera es qué tanto los integrantes de los diferentes niveles de la noósfera están conscientes de que son copartícipes de la misma y en todo caso qué tan conscientes y comprometidos están en jugar él o los papeles que les corresponden por ser precisamente integrantes de la noósfera. Por último, en esta actividad que estamos realizando nosotros como grupo de investigación, nos consideramos como parte de esa noósfera, pero no institucionalizada, sino una vigilancia que tenemos una vigilancia no democrática, precisamente para ver lo que ocurre con los saberes, en específico en esta reforma educativa que de vigilancia gracias. Este trabajo, esta investigación está fundamentada teóricamente, este trabajo está fundamentada en la teoría antropológica de lo didáctica, en el aspecto de la transposición didáctica. En el triángulo didáctico, consideramos el saber erudición en el saber enseñar y en el saber didáctico. Enseñado, que es finalmente el saber que va a tener el alumno. Esto ya lo comenté, el objetivo de una reforma o cambio curricular, revisar y modificar los saberes a enseñar, con la finalidad de que los estudiantes obtengan una ganancia cognitiva, sean críticos. Para ello pues, requiere tener materiales didácticos, pero por supuesto técnicos. Es importante que los profesores se formen, tengan una formación y que se desarrolle la práctica educativa, pero se incida sobre los saberes. La metodología que hemos seguido en esta investigación, pues, hemos estado revisando los programas de estudio, estamos revisando los libros de texto, estamos revisando los exámenes diagnóstico, los exámenes que se han estado aplicando en los cursos de precálculo. Estamos analizando las entrevistas a los estudiantes y seguiremos entrevistando a algunos profesores para entresacar actitudes y algunos otros aspectos importantes y relevantes que nos permitan obtener algunos otros resultados. Estamos en proceso. Sí, un comentario. Nos hemos dado cuenta, sobre todo en las entrevistas con los estudiantes, y también de alguna manera con la profesora, que la parte actitudinal, particularmente de los estudiantes, es
muy, muy importante. Tan importante que, como tiene que ver con cuestiones de hábitos de estudio, como tiene que ver con aceptación de retos, tiene que ver con el nivel de exigencia y otros aspectos. Ahora, ¿qué pasa con las actitudes? Pues pareciera que a veces son más importantes, también son inspiración para la persona matemática, resulta que son más importantes en la propia, en el propio desempeño de los estudiantes. A veces no es nada más que aprende tal cosa de matemáticas, porque esto es lo que te va a permitir aprobar o reprobar el curso, sino el gran problema es cómo modificar las actitudes, cómo hacerlos interesar en la cuestión de los aprendizajes de las matemáticas y cómo buscar que tengan una ganancia cognitiva, por ejemplo, que identifiquen, y hace rato lo mencionábamos, que identifiquen la gran ganancia que tienen cuando van desarrollando un pensamiento crítico y analítico, que va a poder ese pensamiento trascender a mucho de lo que ellos hagan, sea en el nivel profesional o bien, aunque no terminen o no estudien o no terminen una carrera, que pueda tener una repercusión en su desempeño como ciudadanos. De tal manera que es uno de los resultados hasta el momento que hemos tenido de la gran relevancia de la parte actitudinal de parte de los estudiantes. Algunos de los resultados parciales que hasta este momento tenemos es que la reforma que se ha tenido aquí en la universidad es que solo promueve la reorganización de los saberes, pero no un cambio real. Que no se considera el diseño de materiales didácticos. La implementación de reformas sin considerar elementos teóricos que sustentan a la didáctica de la matemática. No sirve de gran cosa. No se promueve la formación docente con la finalidad de promover cambios en la práctica educativa. No sirve de quiere hacer reorganización de los saberes que tome en cuenta los prácticas previos de los estudiantes. O sea, la realidad de los estudiantes. Es necesario promover una articulación de los contenidos del curso con los saberes previos y con las ideas fundamentales del cálculo, como son cambio, variación, acumulación y promediación, entre otras. Bueno, pues por nuestra parte, pues eso es todo, es la parte final de la presentación. Ok, muchas gracias. No sé si me escuchan por allá. Sí, escuchamos. Ok, bueno, entonces damos paso a preguntas o comentarios que tenga los que nos escuchan directamente por Skype o por videoconferencia, o en caso de los que nos dan seguimiento vía streaming, pueden vertir sus preguntas dentro de la plataforma de CUDI. Bueno, aquí tengo una, si me permiten, una que llegó por medio de la plataforma, y dice lo siguiente: en relación a la formación docente, ¿no son Profodens y Certidens iniciativas en este sentido? ¿Esto es formación docente? Es que tenemos una pregunta. No. No, sí te escuchamos a ti, pero la pregunta no la entendemos bien. Tiene que ver con la formación. Sí. A ver, déjame repetirla, tal vez yo la leí mal. Dice, en relación a la formación docente, dice, ¿no son Profordens y Certidens iniciativas en este sentido? Bueno.
Yo no conozco estos, sí sé que son organismos que están promoviendo la formación docente. Nuestra perspectiva es, digamos, más autónoma y más dependiente. Nosotros decimos, es importantísima incidir en la formación de profesores. En general lo englobamos como formación de profesores. Pero lo primero que decimos es que hay que hacer investigación. En nuestro país se hace, pero bastante limitada, lo que corresponde a formación de profesores de matemáticas. En otros países, como España y algunos otros, hay una cantidad de trabajos de investigación sobre formación de profesores. De tal manera que decimos, hay que incrementar considerablemente los trabajos de investigación sobre formación de profesores y hay que tener propuestas alternativas. Las institucionales, dicho por los profesores de secundaria y bachillerato, les resultan poco atractivas en general. De tal manera que se ven obligados a tomar ese tipo de cursos de formación de docente, como le llaman, en competencias educativas o de algún otro tipo, pero les resultan en general poco interesantes, poco atractivas. Y lo que también decimos nosotros es que hay que incidir en la formación de profesores en la didáctica específica, en una didáctica específica que es la que corresponde a la didáctica de las matemáticas. Seguramente habrá otras didácticas específicas que habrá que insistir, pero en lo que nos compete a nosotros, como grupo de investigación en matemática educativa, en didáctica de las matemáticas, es hacer propuestas en esta dirección. En lo que nos compete a nosotros. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Navarro? Sí quiero hacer un comentario y una pregunta. En principio, la cuestión de los cambios, las modificaciones que hay que hacer a un sistema educativo como este, pues tiene que ser desde el punto de vista sistémico. Y efectivamente, si hay una modificación, un cambio curricular, pues tendría que fijarse también en tanto los aspectos de formación de profesores como de material didáctico, etc., ¿no? Y también el proceso debe implicar el tener una parte del sistema de evaluación de los mismos cambios, ¿no? Que es lo que en los que están inmersos los compañeros. La pregunta que tengo para ellos está en relación con el concepto de vigilancia epistemológica. ¿Qué es lo que ustedes entienden por vigilancia epistemológica? ¿Podrían explicarme un poco más? Esencialmente, César, la hemos entresacado en particular de Chevalard y de Bourdieu, que son, digamos, las dos referencias teóricas, ¿no? Pero la hemos tratado, ahora voy a hacer mención de eso, pero la hemos tratado de llevar, aterrizar, digamos, a lo que nosotros queremos hacer en el propio trabajo de investigación. Dice, la vigilancia epistemológica es una actividad que se debe ejercer sobre los saberes enseñables y enseñados, precisamente con la intención de identificar el logro o no de los objetivos propuestos, o bien las desviaciones que se producen cuando hay una reforma curricular con un cierto grado de profundidad, de manera tal que se reconozca el significado que adquieren los conceptos utilizados para construir el objeto de estudio en función de la adecuación de los mismos a ese objeto. Por ejemplo, para Bourdieu, ejercer la vigilancia epistemológica conlleva una reflexión epistemológica respecto al lugar que ocupa el investigador en el campo científico y en la sociedad en general. Esa es la perspectiva de Bourdieu, y la perspectiva de Chevalard es que él recomienda asumir una actitud crítica respecto a los modos de ser, sus transformaciones. Eso Chevalard le llama vigilancia epistemológica. Pero lo que leí al principio es como nosotros más bien lo entendemos y lo estamos queriendo aterrizar al trabajo que estamos desarrollando. Es decir, ¿qué pasa con los saberes? ¿Qué pasa con los saberes propuestos? ¿Qué pasa si realmente se está haciendo una readecuación y reorganización de los saberes y no un simple reacomodo como suele ocurrir en la mayoría de las reformas? Y nosotros decimos, pero también tenemos que ver qué impacto está teniendo
esta reforma sobre los estudiantes y sobre los profesores, para de ahí desprender, como parte de esa vigilancia epistemológica, desprender nuevas propuestas diferentes, como puede ser la necesidad de realizar materiales didácticos o de modificar ciertas cuestiones sobre la propia evaluación, en fin, buscar desde fuera, como parte de esa noosfera educativa, pero no institucional, buscar darle seguimiento a lo que ha ocurrido o lo que ocurre después de la puesta en marcha, en este caso concreto, de un curso de precálculo. Más o menos por ahí va la idea de la importancia y la trascendencia para nosotros de ejercer esa vigilancia eficaz concreta de un curso de precálculo. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? De nuestra parte no. Gracias. Bueno, aquí en la plataforma nada más hubo un comentario más acerca de la pregunta anterior. Nada más para, terminar de leer lo que escribió quien pregunta. Solamente comenta, dice, Profordens es un diplomado de SEP para enseñanza de la educación media superior. Entonces, termina con ese comentario. Yo tengo una pregunta un poco de fondo. Sí, sí. Adelante. Okay. Un poco más de fondo. Por lo que entiendo es un curso que de alguna manera busca que los estudiantes tengan hasta cierto punto madurado el conocimiento de esas cuestiones básicas de matemáticas que solicitan o que son necesarias para cursos posteriores, entre ellos, no sé, integral, diferencial, ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Sí, así es. Lo que imagino es un curso que va en los primeros semestres. Este curso, el primer semestre de 5 licenciaturas. Este curso, me imagino que en primer semestre las carreras llevan algunos cursos que en principio son obligatorios. Este curso, al colocarlo en primer semestre, haría que algunos otros cursos de matemáticas se recorran a los próximos semestres, o sustituye de alguna forma algunos temas ya obligatorios o alguna materia en los primeros semestres, o cuál sería exactamente el movimiento, por llamarlo así, la currícula que debería adquirir el estudiante. Sí, este curso de precálculo, de hecho ya está rediseñado, ya están rediseñados. Este curso de precálculo ya está ubicado en 5 licenciaturas y está en primer semestre de estas 5 licenciaturas y ya están recorridos. Sí, están en primer semestre y ya están recorridos. Los siguientes cursos de estas 5 licenciaturas pues son generalmente cálculo. Cálculo ya está en segundo semestre. Cálculo diferencial, integral, ya están en segundo semestre. Sí, ya están recorridos. Ok. Y estas licenciaturas... Sí, escucho. Sí, estas licenciaturas generalmente son ingeniería civil, ingeniería industrial, con computación, etcétera, ciencia de materiales, telecomunicaciones, etcétera. Sí, ya están recorridos, sí. Todos los cálculos están en primer semestre. Okay. Normalmente los cursos de este tipo de ingeniería son cursos que son carreras en donde los cursos de matemáticas generalmente se llevan hasta tercero o en máximo hasta un cuarto semestre. Esto implicaría entonces
que en general se recorrerían de alguna forma todos estos cursos básicos, de ciencias básicas. Sí. Ok. Sí, depende de la carrera, sí. Ok, bueno, esa sería mi duda. Muy amable, gracias. Sí, sí, así es. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta bueno, la gente de streaming, de videoconferencia o la gente de Scopia que tengan para el doctor Acosta? Bueno, aquí en plataforma veo que ya no tenemos más dudas. Bueno, si los que nos escuchan no pueden intervenir directamente, tampoco tienen alguna otra duda o comentario. Entonces agradecemos al doctor Juan Alberto Acosta su participación. Gracias. Y bueno, si quiere hacer algún comentario final antes de que demos por concluida la plática. No, pues muchas gracias por su atención. Un saludo de parte también del doctor Aarón, quien no pudo estar aquí con nosotros. Otro comentario, bueno. René y demás. Sí, claro que sí. Lo que hace rato yo dije también es realmente grato tener participación en esta red. Seguiremos participando con ustedes cada que sea necesario y lo que podamos retroalimentarnos con este tipo de trabajos como el que estamos ejerciendo nosotros, lo que puedan venir de parte de ustedes de observaciones críticas o bien que les podamos hacer llegar a los que estén interesados algunos trabajos nuestros, pues con mucho gusto, ¿no? Pero habría que potenciar el desarrollo de la red, que aparte de estas videoconferencias, ¿qué otras cosas podemos hacer? Y seguramente que será muy útil para todos nosotros. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Y por su participación. Un saludo. Muchas gracias. Entonces, damos por terminado. Agradecemos a todos su asistencia. Y bueno, esperamos ya vernos dentro de un mes, donde ya anunciaremos con anticipación la presencia de los próximos expositores. Muchas gracias a todos.